El sol salía despacio sobre los campos de caña, como si el propio cielo necesitara coraje para iluminar aquel lugar. La hacienda Boa, era grande, muy grande, tan grande que quien mirara desde lo alto de una colina solo veía verde, amarillo y polvo rojo extendiéndose por el horizonte. Era una hacienda que daba orgullo a quien la poseía y dolor a quien la servía. Don Augusto Ferreira tenía 52 años, hombros anchos, manos encallecidas y una mirada que cargaba más cansancio que alegría. Era viudo desde hacía 7 años. Había perdido a su esposa por una fiebre que ni el mejor médico de la región pudo explicar. Desde entonces, administraba la hacienda solo, dormía solo y despertaba solo, con el único ruido del gallo, que no sabía que su dueño ya llevaba horas despierto. Las personas de la región lo respetaban. Otros hacendados lo saludaban con un firme apretón de manos. El sacerdote local lo llamaba hombre de bien, pero Augusto sabía, en el fondo, que era solo un hombre vacío, con mucha tierra y muy poca vida. En la hacienda trabajaban decenas de personas. Estaba el viejo C., hendido, que cuidaba de los bueyes y hablaba más con los animales que con la gente. Estaba Otto Niño, un niño que huía de las tareas siempre que podía y era reprendido varias veces al día. Estaba doña Lourdes, la cocinera gorda y alegre que cantaba, mientras amasaba el pan y decía que la comida necesitaba música para tener sabor. Y estaba Amelia. Amelia tenía 26 años. Era esclava, una palabra que dolía en quien la escuchaba con el corazón abierto. Hija de una madre que también sirvió aquella tierra. Nieta de una abuela que llegó encadenada de lejos. Creció aprendiendo que el mundo tenía un lugar para ella. El de atrás, el de abajo, el del silencio. Pero Amelia era más que el lugar que el mundo intentaba darle. Tenía una forma de caminar que parecía música. No el tipo de andar que llama la atención, sino el tipo que hace que el viento se detenga a mirar. Tenía una voz baja pero firme, que cuando hablaba, los niños paraban de correr para escuchar. Tenía ojos oscuros y profundos, donde vivía una inteligencia que la sociedad intentaba borrar todos los días, y que todos los días sobrevivía. Ella cuidaba de la casa grande, barriendo, limpiando, organizando, siempre con la mirada en el suelo, no por debilidad, sino por supervivencia. Había aprendido que mirar a los ojos equivocados podía costar caro. Fue en una tarde de martes que todo comenzó. Augusto llegó de la ciudad más temprano de lo esperado. Venía de una reunión con otros hacendados que le había dejado el estómago revuelto. Hablaron de cosecha, de dinero, de estatus. Nadie preguntó cómo estaba, nadie preguntó nada que importara. Bajó del caballo, arrojó las riendas a C., hendido, y entró en la casa grande con pasos pesados. En el pasillo, Amelia estaba limpiando una ventana. La luz de la tarde caía oblicua, dorada, y ella tarareaba bajito, tan bajito que casi ni ella misma lo oía. Era una melodía sin nombre, de esas que la abuela enseñaba sin letra. Solo con la boca y el corazón, Augusto se detuvo. No sabía por qué. Sus pies simplemente se detuvieron. Se quedó mirando un segundo, no con la mirada de dueño que mira su propiedad, sino con la mirada de un hombre que mira algo que no sabía que estaba buscando. Amelia sintió su presencia, detuvo el canto, bajó aún más la mirada y retrocedió un paso. «Puede continuar», dijo Augusto, con una voz que salió más suave de lo que pretendía. Ella se quedó en silencio. No era costumbre que el señor pidiera que continuara. «Dije que puede continuar», repitió él, esta vez con un tono de petición genuina que también lo sorprendió. Y se fue al escritorio, cerró la puerta, se sentó en la silla de cuero y se quedó escuchando el silencio.
Ella ya no cantó más ese día, pero la melodía se quedó dentro de él. Las semanas que siguieron fueron extrañas para Augusto. Empezó a notar cosas. La forma en que Amelia doblaba las toallas con un cuidado casi artístico. Cómo consolaba a los niños de la hacienda cuando alguno se lastimaba. Un abrazo rápido, una palabra corta, pero exacta. Cómo enseñaba a las otras mujeres a leer de forma escondida, usando ramitas en el suelo de la senzala cuando pensaba que nadie veía. Pero alguien veía. Augusto no dormía bien. Se quedaba en la ventana del cuarto mirando el patio oscuro y a veces veía la luz temblorosa de una vela allá lejos y sabía que era ella enseñando, en secreto, lo que la sociedad decía que no le correspondía enseñar en una noche. Bajó, se acercó lo suficiente para escuchar. Amelia sostenía una ramita y dibujaba letras en la tierra apisonada, mientras 3 mujeres adultas repetían los sonidos en voz bajísima. Había algo en aquello que partía y arreglaba el corazón al mismo tiempo. El coraje de aquellas mujeres, aprendiendo lo que les había sido negado, en un momento robado a la noche. Augusto volvió a la casa sin hacer ruido. A la mañana siguiente, colocó 3 cuadernos y un lápiz sobre la mesa de la cocina, sin explicación. Doña Lourdes lo miró con cara de asombro. Él solo dijo: «Para quien los necesite». Y salió Anne. Fue la primera vez que Amelia lo miró de verdad, no con la mirada baja de siempre, con la mirada completa, aquella mirada profunda y oscura que guardaba una inteligencia que el mundo intentaba borrar. Y Augusto, por primera vez en 7 años, sintió que estaba vivo. El amor entre Augusto y Amelia no ocurrió con besos y promesas. Ocurrió en silencios compartidos, en miradas que duraban un segundo más, en conversaciones que empezaban con el tiempo y terminaban en cosas que ninguno de los dos sabía que cargaba. Fue Augusto quien dio el primer paso, no un paso de hombre que quiere poseer, sino de hombre que quiere conocer. En una tarde en que la hacienda estaba más tranquila, fue hasta la huerta donde Amelia trabajaba y, sin ceremonias, comenzó a arrancar malas hierbas a su lado. Ella se quedó quieta, sin saber qué hacer con aquello. «Usted no necesita hacer esto, señor», dijo ella, con su voz baja de siempre. «Lo sé», respondió él, «pero quiero». El silencio que vino después fue diferente. Fue un silencio de igual a igual, algo demasiado raro en aquel mundo. Empezaron a conversar, despacio, con cautela, como quien aprende a caminar de nuevo, después de una caída. Augusto hablaba de la hacienda, del cansancio, de la soledad que habitaba en él Amelia. Extrañamente, Valiente Menchi empezó a hablar también de la saudade de su madre, muerta 2 años antes, de la rabia que tragaba todos los días para sobrevivir, de los sueños que tenía de noche y que necesitaba enterrar por la mañana. «Tienes más coraje que cualquier hombre que conozco», dijo Augusto un día, sin pensar. Ella tardó en responder. «No es coraje, señor, es necesidad». Él se quedó pensando en esa frase durante semanas. El problema es que el amor, cuando es verdadero, no sabe quedarse escondido para siempre. El coronel Bran, o el hacendado vecino y hombre más influyente de la región, fue el primero en notarlo. Fue a visitar a Augusto una tarde de sábado, como era costumbre entre los grandes propietarios. Se sentaron en la veranda, bebieron café, hablaron de la cosecha. Entonces, el coronel Bran vio a Augusto llamar a Amelia no con orden, sino por su nombre. Vio la forma en que inclinaba ligeramente el cuerpo cuando ella hablaba. Vio el segundo extra en las miradas de ambos. Bran entrecerró los ojos. «Augusto», dijo con aquella voz de quien está acostumbrado a ser obedecido, «ten cuidado con lo que estás haciendo». «No estoy haciendo nada, Bran». «Oh, eso parece». Bebió el café
despacio. Hay cosas que la sociedad no perdona, no porque sea un crimen, sino porque altera el orden de las cosas. Y cuando el orden se altera, todos pierden. Augusto no respondió, pero esa noche no durmió. La noticia se esparció de la forma en que las noticias se esparcían en aquel tiempo, de veranda en veranda, de misa en misa, de mirada en mirada, cargada de juicio. El hacendado Augusto ha perdido el juicio. Dicen que trata a esa esclava como si fuera gente. Ya he visto de todo, pero esto en la misa del domingo, el sacerdote, el mismo que llamaba Augusto, hombre de bien, hizo un sermón sobre el orden natural de las cosas y los peligros de confundir la misericordia con la locura. Todos entendieron para quién era el mensaje. Augusto se sentó en la primera fila, como siempre. Lo escuchó todo, no se fue a la mitad. No, respondió. Pero cuando el sacerdote terminó, Augusto se levantó, inclinó la cabeza y salió en silencio, con una dignidad que incomodó más que cualquier respuesta. La persecución contra Amelia comenzó poco después. Las otras esclavas, por miedo a ser castigadas por asociación, se alejaron de ella. Los trabajadores de la hacienda dejaron de hablarle. Los niños que antes corrían hacia ella fueron orientados por sus madres a mantenerse lejos. Amelia se quedó sola en medio de un mundo que ya conocía demasiado bien. Una tarde, 2 hombres enviados por el coronel Brand aparecieron en la hacienda. Dijeron que tenían interés en comprar algunos trabajadores. En realidad, vinieron a demostrar que podían. Augusto los recibió en la entrada de la hacienda, con el sombrero en la mano y voz firme: esta hacienda no está en venta, ni ninguno de sus trabajadores. Los hombres sonrieron de lado y se fueron, pero el mensaje había sido dado. Esa noche, Augusto encontró a Amelia sentada sola al borde del pozo, mirando el fondo oscuro del agua. Se sentó a su lado, sin hablar. Los dos permanecieron en silencio durante un largo rato. Debería mandarme lejos, dijo ella. Finalmente, sería más fácil para usted. Más fácil no es lo mismo que correcto, respondió él. Tengo miedo, confesó ella, con una voz tan pequeña que pareció que la noche la había tragado. Augusto tardó en responder. Cuando habló, fue con una voz que no temblaba. Yo también tengo miedo, pero ya no tengo más miedo de amar que de no amar. Aprendí demasiado tarde que el silencio no es paz, es solo silencio. Amelia cerró los ojos. Una lágrima cayó. Solo una, pero fue honesta. Lo peor llegó una mañana de jueves. Tonino, el niño de la hacienda, llegó corriendo, sin aliento, gritando que habían prendido fuego en la huerta donde Amelia trabajaba. No fue un accidente, fue una advertencia. Augusto vio las llamas y sintió algo girar dentro de él. No era rabia, era una decisión. Hendido trajo agua. Doña Lourdes lloraba mientras ayudaba a apagarlo. Amelia se quedó parada mirando las cenizas de la huerta que ella misma había plantado, hoja por hoja, con sus propias manos. Augusto se acercó a ella. Amelia, dijo en voz alta, para que los que estaban cerca escucharan, ¿quieres irte de esta hacienda? Ella lo miró. No, respondió con una firmeza que salía del fondo de la tierra. Entonces, quédate. Se volvió hacia los trabajadores que los rodeaban, y cualquiera que la toque tendrá que pasar primero por mí. A nadie dijo nada, pero todos entendieron que algo había cambiado en aquel hombre y que ya no había vuelta atrás. Después del incendio, la hacienda entró en un silencio pesado. El coronel Brand convocó una reunión con los demás hacendados de la región. Hablaron de aislar a Augusto, de dejar de negociar con él, de presionarlo para que volviera a su lugar. Era la forma en que aquella sociedad castigaba a quien se atrevía a salirse de la línea. Augusto se enteró de todo. Hendido,
el viejo que hablaba más con bueyes que con gente. Sorprendió a todos al llegar hasta Augusto en la madrugada y contarle cada detalle de la reunión, con voz ronca y ojos llenos de lealtad. Fui esclavo toda mi vida, don Augusto, dijo el viejo, pero nunca fui traidor. Usted trató a Amelia como a una persona. Eso vale más que cualquier cosa que ellos tengan. Augusto puso la mano en el hombro del viejo y no dijo nada. No hacía falta. Fue en una mañana de domingo que todo llegó al punto final. El coronel Brand apareció en la hacienda con 6 hombres a caballo, como quien viene a cobrar una deuda. Dijo que había un acuerdo informal entre los hacendados y que Augusto estaba rompiendo el orden. Dijo que Amelia debía ser redistribuida para evitar escándalos mayores. Augusto lo escuchó todo desde lo alto de la veranda, con las manos apoyadas en la barandilla de madera. Los trabajadores de la hacienda detuvieron lo que estaban haciendo. Hendido, soltó la cuerda del buey. Doña Lourdes salió de la cocina todavía con las manos enharinadas. Tonino, el niño, subió a una rama de un árbol para ver mejor. Amelia estaba al lado de la puerta de la casa grande, con la cabeza baja, como siempre había aprendido a estar. Bran terminó su discurso y esperó la respuesta. Augusto bajó los escalones de la veranda despacio, con una calma que asustaba más que los gritos. Se detuvo en el centro del patio, donde todos podían ver, y habló no solo a Brand, sino a todos. Vinieron a decirme que estoy rompiendo un orden. Estoy de acuerdo. Estoy rompiendo un orden que yo mismo ayudé a construir sin pensar. Un orden que dice que hay personas que nacen para servir y personas que nacen para mandar. Un orden que decide el valor de un ser humano por el color de su piel y no por el tamaño de su corazón. Viví más de 50 años dentro de ese orden. Y seré honesto, fui cobarde durante mucho tiempo. Hice de cuenta que no veía lo que veía. Hice de cuenta que era normal, que era natural, que era correcto, pero hay cosas que el tiempo le hace a un hombre. Una de ellas es quitarle la venda. Y cuando la venda cae, o cierras los ojos de nuevo, o decides que nunca más los cerrarás. Yo elegí no cerrarlos. Esta mujer, Amelia, no es mi propiedad. No es propiedad de nadie. Es más inteligente que cualquier hombre en este patio, incluyéndome a mí. Tiene más coraje que todos nosotros juntos. Y la forma en que ama, sirve, soporta y aún encuentra fuerza para enseñar. Eso es algo que no tengo palabras para nombrar, pero que sé que es sagrado. No estoy aquí para discutir con ustedes si ella merece respeto, porque el respeto no es algo que se merece, es algo que se debe a todo ser humano, sin excepción. Y en cuanto al amor, sí, amo a esta mujer. Lo digo aquí, delante de todos ustedes, con el nombre de Dios como testigo y la tierra de esta hacienda como altar. Sin vergüenza, sin pedir permiso, porque el amor verdadero no pide licencia a la sociedad. Simplemente existe, y quien tenga coraje de mirarlo sin prejuicio, verá que es más limpio que cualquier juicio que ustedes trajeron aquí hoy. Así que pueden irse, pueden dejar de comprar mi cosecha, pueden sacarme de las invitaciones, pueden decir lo que quieran en sus verandas, pero mientras yo esté vivo y esta tierra sea mía, Amelia es libre. Y yo soy el hombre que eligió amar sin pedir disculpas por ello. El patio quedó en silencio total. Brand tiró de las riendas de su caballo. Miró a Augusto durante un largo momento. Una mirada donde había rabia, pero también, en el fondo, muy en el fondo, algo que parecía admiración cubierta de vergüenza. Giró el caballo. Se fue con los 6 hombres sin decir una palabra. El silencio continuó por unos segundos. Y entonces, hendido, aplaudió. Un solo aplauso, con sus manos viejas y encallecidas. Doña Lourdes empezó a llorar
y aplaudir al mismo tiempo, haciendo que la harina volara por el aire. Tonino, en la rama del árbol, gritó un ¡viva! Tan alto que el gallo cantó fuera de hora, 1 a 1. Los trabajadores de la hacienda fueron aplaudiendo con aquella dignidad de quien aplaude no por educación, sino por reconocimiento, por ver, por primera vez, a un hombre poderoso usar su poder de una forma que tenía sentido. Amelia no lloró en ese momento, se quedó parada, inmóvil, como alguien que escucha una frase en otro idioma y necesita tiempo para traducirla dentro del pecho. Augusto se volvió hacia ella, encaminó despacio, se detuvo frente a ella. No necesitas amarme, dijo bajito, solo para que ella escuchara: no me debes nada. Pero si algún día, de la forma que sea, y en el tiempo que sea, quieres construir algo, a mi lado, yo estaré aquí. Amelia lo miró, con aquella mirada completa, profunda, oscura, viva, y por primera vez en su vida, no bajó la mirada. Al sonrió una sonrisa pequeña, temblorosa, pero real, de esas que cuestan mucho y por eso valen más. Siempre supe que usted tenía un corazón grande, dijo. Solo necesitaba estar segura de que usted también lo sabía. Epílogo: 6 meses después, el coronel Bran, efectivamente, cortó relaciones con Augusto. Otros hacendados también. La cosecha de ese año fue más difícil de vender. Los caminos se volvieron más complicados. Las sonrisas en la misa desaparecieron. Pero la hacienda Boa, esperan, nunca tuvo tanto nombre como en ese periodo, porque Augusto firmó la carta de alforria de Amelia, y luego, una por una, fue firmando las de todos los trabajadores que quisieran partir o quedarse como trabajadores libres y remunerados. A la mayoría se quedó, no por obligación, sino porque encontraron en aquella tierra algo raro, en un lugar donde eran vistos. Hendido dijo, en su filosofía de quien habla más con bueyes: tierra buena no es la que da más cosecha, es aquella que no necesita cadenas para hacer trabajar al pueblo. Doña Lourdes hizo un pastel enorme sin motivo declarado. Solo dijo que la comida necesita alegría para tener sabor, y por primera vez todos entendieron lo que quería decir. Tonino dejó de huir de las tareas. No del todo, pero dejó un poco. Para él, eso era un milagro. Y Augusto y Amelia construyeron despacio, con respeto, con conversación, con los tropiezos de dos adultos que aprenden que el amor no es un estado, es una elección que se hace todos los días. En un atardecer, sentados en la veranda, mirando el verde inmenso de la hacienda, Amelia dijo: usted perdió mucho por mi culpa. Augusto sacudió la cabeza. No, encontré todo lo que necesitaba, porque tú existes. Perder lo que no vale nada no es pérdida, es limpieza. El sol se fue bajando despacio, como siempre lo hacía sobre los campos de Boa Esperan. Y por primera vez en muchos años, Augusto Ferreira vio la puesta de sol sin sentirse solo. El prejuicio nunca es sobre a quién señala, siempre es sobre quién lo carga. Cuántos Augustos existen en el mundo que aman de lejos, callan por miedo, obedecen órdenes en las que nunca creyeron, pero siguen porque es más fácil seguir que cuestionar. ¿Cuántas Amelias existen que cargan una grandeza que el mundo insiste en ignorar y que, aún así, todas las noches encienden una vela pequeña y enseñan, resisten, sueñan? La sociedad siempre tendrá una opinión sobre tu amor, sobre tus elecciones, sobre con quién sonríes y a quién le abres la puerta del corazón. Siempre la tendrá y siempre pensará que esa opinión vale más que tu propia vida. Pero existe un momento, y ese momento es diferente para cada persona, en el que te detienes, miras lo que hay en el fondo de tu pecho y preguntas:
¿Qué elijo? ¿Lo que los demás esperan de mí? ¿O quién soy yo, en verdad? Augusto eligió tarde, pero eligió. Y esa elección le costó verandas, negocios e invitaciones. Pero le devolvió lo que no sabía que había perdido: a sí mismo. Amelia no pidió que la amaran, Anne pidió que la vieran. Y ser verdaderamente visto por otro ser humano es quizá el mayor acto de amor que existe en este mundo. El coraje de amar sin pedir permiso no es debilidad. Es el acto más revolucionario que un ser humano puede practicar. Y que quede esta pregunta para ti que escuchaste esta historia. ¿Hay alguien en tu vida a quien ves de verdad? ¿Hay alguien que deberías ver y todavía no has visto? Y existe dentro de ti un amor que aún no has tenido el coraje de declarar. No esperes el incendio para descubrir lo que vale. Si esta historia tocó tu corazón, escribe aquí en los comentarios del canal una palabra que resuma lo que sentiste. Puede ser una sola palabra, puede ser un párrafo entero, puede ser solo un punto final de quien se quedó sin palabras. Pero escribe, porque las historias solo viven cuando son compartidas. Si crees que alguien necesita escuchar esta historia hoy, compártela. Puede ser que no lo sepas, pero alguien al otro lado está necesitando exactamente esto: saber que amar con coraje siempre ha valido la pena. Suscríbete al canal, activa la campanita. Y hasta la próxima historia, que también llegará con todo lo que la vida tiene de más real: alegría, coraje y amor. No existe amor prohibido. Existe amor que asusta a quien no tiene coraje de sentir lo mismo.